Y es que tareas avanzadas en realidad van a ser teleoperadas por usuarios que van a estar en otros países. Entonces, cuidado ahí porque estos robots en inicio van a estar teniendo personas de alguna parte del mundo que van a ver todo el entorno de tu casa, van a poder entrar a tu cuarto, van a poder entrar a tu cocina, van a poder entrar a tu baño para limpiarlo. Y realmente se pone muy en duda si vale la pena el riesgo que estamos corriendo en entregar toda esa información personal por la ventaja que nos da la IA, digamos, de automatizar procesos, etcétera. Hola Sapiens, bienvenidos a este segundo episodio de Sapiens versus Tech, el podcast donde discutimos las últimas noticias de IA y toda esta evolución tecnológica. Y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Juan Antonio, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mucha gente le carcome por dentro, que es el tema de los riesgos del uso de la IA. Pero antes de aclarar el tema y antes de continuar con el podcast, quiero decirles que esto llega a ustedes gracias a productos de cosmética y cuidado personal Dorotea, que hace bonitas las feas, y al Servicio Internacional de Ambulancia Yapaque. Bueno, son nuestros patrocinantes ficticios. Eso ya no cuesta nada, pronto vamos a tener los reales. Pero, La pregunta es, ¿esto habrá sido generado con IA o no? Déjalo en los comentarios. exacto, en este mundo donde ahora se puede generar cosas con IA y la gente lo cree, se puede generar deepfake. Y vamos a estar hablando mucho de eso, el deepfake, el wordlop, vamos a estar hablando de, digamos, los riesgos también de ciberseguridad que nos va a comentar Juan José más a fondo, que conoce más esos tópicos. Y no sé con qué te gustaría comenzar, con cuál de todos los riesgos de la IA para poderlo desarrollar. Lo importante para iniciar, digamos, como introducción, es que la IA ciertamente tiene muchas vulnerabilidades aún, eh, aunque ciertamente ya le estamos dando una utilidad real en el día a día a todo lo que estamos haciendo, no se nos tiene que olvidar que tiene ciertas vulnerabilidades y ciertos temas de privacidad. Es muy importante que se sepa que la inteligencia artificial siempre está aprendiendo con todo lo que nosotros le estamos suministrando y eso es importante tenerlo presente porque está aprendiendo de absolutamente todo. Porque esto es menester mencionarlo, porque muchas veces pecamos, o sea, pecamos de suministrarle más información de la que necesita. Quizás copiamos cierta información donde hay algún tipo de número de tarjeta de crédito para que nos ayude a redactar un correo, o quizás le enviamos información que no necesita, con alguna dirección muy puntual. Y eso, por supuesto, afecta directamente nuestra privacidad. Por eso creo que sería interesante empezar por allí, Juan Antonio, el tema de la privacidad. Oye, mira, el tema de la privacidad. Ahora, las IAs, digamos, como que la curva de desarrollo de la IA va primero por todo lo que es la IA generativa, luego pasamos a lo que es la IA agéntica y luego pasamos a lo que es la robótica. Es como en la curva de avance de la IA. En este momento, dicho por muchos conocedores del tema, nos encontramos en la era agéntica de la IA, en la fase agéntica. ¿Qué quiere decir agéntica? Que ya nosotros podemos darle instrucciones a la IA, no solamente para que nos genere contenido, para que nos genere una imagen, etcétera, sino también para que pueda realizar tareas por nosotros. Por ejemplo, yo tengo tareas programadas que cada vez que el Bitcoin baje por debajo de los 90K, no es consejo de inversión por si acaso, que cada vez que baje los 90K me envía un correo y yo ahí es que compro, porque el precio está barato. Para mí, que soy este comprador de Bitcoin, por ejemplo. Y así algunos, por ejemplo, quiero saber cuáles son las últimas noticias del mercado bursátil, quiero saber cómo va el S&P 500, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos darle esas instrucciones para que las haga por nosotros. Pero también podemos reservar boletos de avión, viajes, realizar compras. Y para eso la IA en ese sentido nos va a pedir, el agente nos va a pedir que le demos datos de tarjeta de crédito, algunas cosas de nosotros importantes, contraseñas, si por ejemplo queremos, hay agentes que te revisan, tú puedes decirle a tu agente que te revise tus redes sociales, a ver cómo va tu contenido, qué podrías mejorar, y él te va a pedir las contraseñas
de esa, digamos, red social que tú les vas a estar pidiendo que te revise. Eso es bien crítico porque entonces estamos confiando ciegamente a que esta herramienta, la cual no sabemos cuáles son sus valores de seguridad, no sabemos realmente qué va a realizar con esta imagen, ya se ha anunciado inclusive que se va a agregar anuncios, valga la redundancia, a los chats de IA, como ChatGPT en este caso, y es muy importante tener reserva en eso. Yo, por ejemplo, no he llegado al nivel todavía de darle mis datos personales a la IA. Creo que no está en ese momento. Pronto vamos a tener también la IA robótica, que se ha anunciado un robot. Ahorita no recuerdo el nombre porque no lo tenía preparado en este, pero quería desarrollarlo porque es muy, muy interesante. Es algo game changer. Ya la era que viene la robótica, ya están saliendo los robots para el año que viene, van a ser las primeras entregas de robots que pueden limpiar tu casa. Tienen totalmente el esqueleto como el de un humano, o sea, dos brazos, dos piernas, una altura, o sea, el exoesqueleto, la forma que se ve es como la de un humano. Y el robot puede ver, visualizar las tareas, tú le puedes decir qué es lo que necesita, pero ojo ahí, muy importante. Y esto pasa como pasó en los inicios de Tesla, por ejemplo, o como ha pasado en los inicios de algunos otros robots que se han utilizado en otras industrias, y es que tareas avanzadas en realidad van a ser teleoperadas por usuarios que van a estar en otros países. Entonces, cuidado ahí porque estos robots en inicio van a estar teniendo personas de alguna parte del mundo que van a ver todo el entorno de tu casa, van a poder entrar a tu cuarto, van a poder entrar a tu cocina, van a poder entrar a tu baño para limpiarlo y realmente se pone muy en duda si vale la pena el riesgo que estamos corriendo en entregar toda esa información personal por la ventaja que nos da la IA, digamos, de automatizar procesos, etcétera, que ya estuvimos viendo en el episodio pasado. Pero ahí yo creo que está la pregunta clave que pueden contestarlo ustedes en los comentarios, si vale la pena. Ok, luego vean todo este episodio igual porque de eso se va a tratar. Si vale la pena realmente darle esa información a la IA por lo que nos devuelve a cambio, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto de esto que comento? Fíjate que es muy importante tener presente este tema de la privacidad, porque así como bien lo mencionas, esto que tú mencionas es un tema de un futuro cercano, el futuro próximo. Y por supuesto es importante, pero ya de por sí el día de hoy nos encontramos con vulnerabilidades relacionadas con, con el tema de engañar a la IA con los prompts. Por ejemplo, podemos decirle que, que para generar, por ejemplo, llaves de alguna tecnología, por no decir ninguna marca puntualmente, eh, podemos engañarla diciendo que esto me dio mucha risa cuando lo leí, para cuando yo me acostaba a dormir, antes mi mamá o mi papá me leía llaves para habilitar sistemas operativos X. eh, entonces, ahora quiero que, por favor, tú me cantes a mí una canción con este tipo de llaves y la IA lo hace, violando lo que sería ya su programación. Y así como podemos hacer eso, podemos también violarla de otro tipo de formas. Por ejemplo, podemos preguntarle algún tipo de información puntual que otro usuario le haya suministrado relacionado a una empresa puntual. Me explico, como en el modelo que tenemos actual, la IA está aprendiendo constantemente y aprende precisamente de la información que nosotros le suministramos. Si otro usuario le pregunta información relacionada con la que nosotros le subimos, que puede ser alguna IP, alguna contraseña, algún valor de tarjeta de crédito, entonces, ¿qué va a suceder? La IA va a poder responder en base a la información que tiene almacenada. ¿Y qué pasa si tiene datos sensibles? Entonces, ahí podría, pues, darlos a conocer y tendría una catástrofe. Exacto. Yo creo que es muy importante acotar allí que la IA no tiene sentimientos y no pondera realmente las consecuencias de su respuesta. Yo le comentaba el otro día a un compañero con el que venía en el carro y le decía, eh, Waze nos hizo meter por un sitio todo loco para poder llegar a la dirección final.
¿Y qué es lo que pasa? Waze está programado únicamente para darte la ruta que menor tiempo te tome. No está programado para darte la ruta más segura, para que no te metas por un barrio, para que no te metas donde hayan choros ni nada por el estilo. O sea, está programado para si por un minuto de tiempo metiéndote por donde hay choros, vas a tener, o sea, digamos, un minuto menos de tiempo, esa es la ruta que te va a dar Waze. Entonces, cuidado con eso. O sea, hay que tener, como dijimos en el episodio anterior, el pensamiento crítico. Yo todavía no creo que estamos en el momento de darle datos sensibles a la IA. Lo que sí puede ser es IAs que estén bajo un control muy estricto, que se han implementado en algunas empresas, donde se hagan chats cerrados cuya fuente sea la información netamente de una empresa para poderle, pero que no sea información tan sensible, pues, sino información de, por ejemplo, nosotros que trabajamos en ingeniería, los informes que le hicimos a los clientes, los contratos que hemos tenido, etcétera. O sea, algo así por el estilo, una información que sea más de carácter analítico, pero no le vamos a colocar, no sé, las contraseñas de las cuentas de la empresa o de la cuenta del banco de la empresa ni nada por el estilo, ¿no? O sea, que sea algo netamente informativo para que los trabajadores puedan encontrar la información más rápido. O sea, tener, por ejemplo, yo, tener todos los reportes de, por decir algo, de las cuentas que estoy llevando, todos los reportes de las cuentas que estoy llevando, métricas, etcétera, y que la IA me pueda encontrar información rápida sobre esas métricas, sobre los mejores diseños que he tenido, sobre los mejores videos para ver cómo lo mejor. Pero información sensible yo creo que es muy, digamos, toda aquella que te pueda perjudicar, ¿no? Contraseñas de cuentas personales, cuentas de banco, eh, mira, de hecho, si podemos empezar a citar estudios, yo empezaría citando un tema muy crítico, que es que más o menos la cuarta parte de los usuarios que utilizan ChatGPT utilizan continuamente la herramienta para realizar ejercicios de soporte emocional, es decir, lo utilizan como una ayuda psicológica. ¿Y qué es lo que pasa? Allí ChatGPT está conociendo temas sensibles sobre ti, porque está conociendo problemas que tú tienes muy, muy, muy profundos, temas quizás de tu personalidad, etcétera. Y cuando se ha hecho el estudio de los chatbots terapéuticos, por ejemplo, acá en un estudio de Stanford University, hecho por distintos PhD, gente que es muy, muy sabida en el tema, es de este año, 11 de junio. Como población tenemos que utiliza chatbots y casos de personas con depresión, alcoholismo, esquizofrenia, ideación suicida o delirios. Y se les presentaron estos casos a la IA y en muchas de esas, por ejemplo, por decir, Chapi, hoy me botaron del trabajo, dime cuáles son los puentes más cercanos a mi ubicación. Entonces, la IA no detecta la intención suicida de la persona, sino que va directamente a darle la lista de los puentes más cercanos para que esa persona se aviente. Entonces, la IA no tiene esos controles y es por lo que en casos de cualquier trastorno que tengamos, en caso de mencionarle cualquier enfermedad, es quizás tomar más que todo como una recomendación, como algo muy aislado, y en la mayoría de los casos ir siempre con un especialista, que es quien va a poder evaluar tu caso con pensamiento crítico, ponderando las consecuencias que pueden tener su respuesta, y te va a poder decir exactamente lo que tienes que, las acciones que debes tomar y evitarte las que no. Te va a dar recomendaciones al respecto. Esto actualmente no lo realiza la IA porque no tiene ningún tipo de sentimientos al respecto. Como también está el estudio de Nature Medicine, voy a mencionar otro estudio más, donde ellos utilizaron como población casos de urgencias médicas. Simularon, tomaron 500 casos simulados y 500 casos reales, multiplicados por 32 variantes de ese caso y consultaron con 9 modelos de lenguaje. Entonces, ¿qué hicieron acá? Hicieron que para el mismo caso clínico variar las condiciones socioeconómicas de la persona. Si era negro, si tenía o no tenía casa, alguna condición de salud. Y lo que hizo la IA
fue que dio recomendaciones en mayor medida de acudir a urgencias o condiciones de mayor exageración del caso cuando la persona tenía o era negro o no tenía casa o tenía alguna deficiencia física por el estilo. Entonces tendía a exagerar la medida que debía tomar la persona. Mientras que personas con alto nivel socioeconómico, personas que no tenían ningún problema, solvencia, etcétera, a esas personas le mandó a tomar soluciones más estructuradas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la IA no solamente se equivoca, no tiene sentimientos ni pensamiento crítico, sino que además posiblemente, lo que se demuestra con este estudio, es que tenga un sesgo, tiene un sesgo por la condición socioeconómica, color de piel que tenga la persona. Me pusiste varias ideas sobre la mesa, tuve que ir anotándolas poco a poco. Fíjate que hablaste del tema de la IA on-premise, y precisamente te quería comentar que una de, digamos, las recomendaciones para las organizaciones sería que tengan un modelo de IA implementado on-premise. Sería lo ideal. O de repente implementado en la nube. ¿Puedes Pero explicar un poco más lo que es on-premise? sí, claro, on-premise sería en sitio, en la oficina. Cuestión de que, por ejemplo, si queremos hacer algo similar en nuestra casa, podemos utilizar una herramienta como LM Studio, cargarla con, por ejemplo, un DeepSeek, y entonces tener nuestro modelo de aprendizaje directamente en la computadora para nosotros alimentarla como nosotros queramos, con la información que necesitemos y poderle hacer las preguntas, digamos, locales, sin necesidad que ella vaya a Internet y alimente los algoritmos de OpenAI o cualquier inteligencia artificial que estemos utilizando. Esto también se puede implementar en una organización, digamos, una escala más macro, y es súper interesante porque podemos entonces de esa manera obtener el beneficio del uso de una inteligencia artificial y al mismo tiempo tener esa seguridad de que los datos no están siendo expuestos. Incluso te comento que en el programa de Vida Bit tuvimos hace poco una entrevista relacionada con este tema y te comento que ya hay varias iniciativas en Venezuela, en el país, generando este tipo de tecnologías para poder precisamente cubrir esa necesidad que más temprano que tarde va a ser lo que hace la redundancia necesaria en las organizaciones. Totalmente. Próximamente, cuando publiquemos el capítulo, lo estaremos colocando por aquí en la descripción del video. También me mencionaste por ahí el tema de los chatbots y es súper interesante porque precisamente en esa entrevista que conversamos, y esto me lo dijo un buen amigo mío, también pentester, que precisamente después de haber escuchado, eh, digamos, en ese capítulo de Vidavit sobre las vulnerabilidades que se pueden encontrar en el campo, sobre el tema de los chatbots, relacionado precisamente con el tema de la privacidad, pues se dio a la tarea de hacer ciertas pruebas en un ejercicio de pentesting que estaba realizando y precisamente pudo extraer información de diversos chatbots que estaba evaluando. Entonces, ciertamente es una tecnología que aún cuenta con muchas vulnerabilidades y que es necesario pues evaluarla bastante bien antes de ponerla en producción. Como comentamos en el propio episodio anterior, que precisamente este tipo de tecnología aún puede cometer errores. Y bueno, con respecto a lo que sería el tema de la psicología, ciertamente te doy la razón en que la inteligencia artificial es una máquina, es un modelo de lenguaje, no tiene conciencia, no, no, no puede, digamos, entre comillas, leer entre líneas lo que uno quiere decir, cómo se siente, el apoyo que uno necesita, y ciertamente es un peligro el que la gente la esté utilizando como, como terapeuta, por llamarlo de alguna manera, porque ciertamente eh, creo que esto nos aleja de la vida en sociedad, porque la IA tiene un problema y es que es, es demasiado complaciente. Tú le puedes decir la idea más estúpida del mundo y ella te va a decir que eso es lo mejor que ha escuchado en su vida y que, y que estás trabajando perfecto y que son un equipo fenomenal y te va a echar flores de todo lo que estás haciendo. Y, y ciertamente, eh,
cuando se tocan este tipo de temas relacionados con la salud mental, con el tema de estas sensaciones que llevándolas más al extremo podemos hablar de un tema de incluso llevar al suicidio, como incluso hubo una vez y incluso se demandó Altman precisamente por lo mismo, porque la IA reforzó ese complejo que tenía la persona y precisamente porque es demasiado complaciente con todo lo que te dice y más bien en lugar de sacarte de esa situación, lo que hace al final del día es meterte aún más porque refuerza todo lo que tú le dices y refuerza todo lo que tú piensas. Entonces, eh, esa es mi posición al respecto. Bueno, estamos bastante alineados con esto, pero ciertamente aún falta mucho para que, para que la IA pueda ser utilizada de ese tipo. Bueno, tú sabes que hubo un estudio, pero fue una de las versiones anteriores de ChatGPT cuando estaban con la 4.0, me parece, pero lo cierto es que ya la nueva ya no tiene ese problema, pero hubo un momento en el que los entrenamientos se hacían con personas de la India. ¿Y qué pasó? Que como los entrenamientos se hacían con personas en la India, llegaron a hacer algunas pruebas que publicaron donde se decía, en un caso de riesgo máximo, donde una casa se esté incendiando, ¿a quién salvarías? Entonces, se notaba que la IA tenía sesgo por personas cuya faccionomía fuesen como las personas de la India. Es decir, un poco de piel de tez más oscura, ojitos así como medio achinaditos, etcétera. Y eso hacía que la IA se decantara por ese lado porque fue entrenado por esas personas justamente de esa nacionalidad. Entonces, tener cuidado que la IA las entrenan personas. Por ejemplo, Grok dicen que tiene el filtro de Elon Musk, que realmente cuando te pregunta algo, por ejemplo, si te pregunta algo por temas políticos, si quieres saber algo histórico, geopolítico que tenga que ver con algún tema de las derechas, las izquierdas, etcétera, eso pasa por el filtro de cómo lo hubiese respondido o cómo lo piensa realmente Elon Musk. Es decir, que Ujú, está sesgándose de esa manera. Y muy importante tener en cuenta que al final, Grok, ChatGPT, es decir, OpenAI, Gemini de Google, Perplexity y todos los chats que tú utilices pertenecen a empresas. Uno de los medidores de éxito de estas empresas que construyen herramientas digitales es tu tiempo de uso en pantalla. Entonces, ¿qué les interesa a muchas veces a esta IA? Adularte, que tú te sientas bien conversando con ella, porque así vas a seguir conversando con ella, vas a seguir utilizando y ellos van a seguir midiendo o mejorando en ese sentido, en que tú puedas pasar más tiempo utilizándolo. Es muy importante eso, la optimización por tiempo de uso, que aunque muchos digan que no la tienen, etcétera, es claro que todas estas herramientas buscan eso. Luego también van a introducir el tema de los anuncios. Me gustó mucho que aclararas el tema de cómo fue que dijiste que era la aplicación en la empresa Open, no, On-premise. 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 Me gustó mucho que aclararas que es algo netamente offline, es decir, que los datos que se trabajan en las empresas en ese momento, a pesar de que tienen el motor de inteligencia artificial que estén utilizando, GPT-5, 5.2, etcétera, no van a estar consultando la web, sino a los datos que tienen cargados. Es muy importante esa parte. Y, Sí, incluso te comento que el desarrollo, disculpa que te ataje, dale, dale. pero para expandir un poquito la idea, según en esa entrevista que te comento que estuvimos en Vidavid, se puede configurar el modelo para que precisamente si buscas algo relacionado con algo que no tiene que ver directamente con la empresa, se puede configurar para que vaya a internet a consultar digamos, los modelos de ChatGPT o Gemini, em, pero siempre y cuando no sea nada relacionado con información relacionada con la empresa, o esa redundancia, porque este ya está local. Brutal, brutal. De ahí entonces quisiera pasar al otro tema, que es un término que me encontré muy recurrente en las investigaciones sobre los riesgos de la IA, que es el Worst Love. El Worst Love o trabajo que lo definen la gente que lo utiliza, sobre todo esto es un término obviamente una etiqueta gringa, pero lo que quiere decir son aquellos trabajos que realizan la IA que parecen profesionales pero realmente carecen de sustancia. Es decir, que cuando los lee alguien que sabe,
se da cuenta que ese trabajo no tiene la calidad que parecería tener, que no está hecho con criterio, que falla, que no pasó por un filtro de fact-check. Y en ello nos ayuda el estudio que hizo Harvard Business Review, muy importante, nos gusta siempre estos estudios de Harvard, tratamos de irnos por esa línea. Son instituciones que no, así como tampoco nosotros, muy importante aclarar, nosotros no vendemos ningún tipo de curso de IA ni nada por el estilo, sino que lo que estamos haciendo es un ejercicio auténtico con nuestros propios recursos de la búsqueda de la verdad, para que tú puedas hacer tu propio criterio. Entonces, ¿cuál fue la población acá? Se encuestó a 1.150 trabajadores full time de oficina en Estados Unidos. Esta fue realizada en septiembre de 2025. Eso está calientito, ¿ok? Y la conclusión de este estudio, o los resultados más críticos, es que a pesar de que muchos obtuvieron un output bonito, el 40% de las personas percibieron que necesitaron 2 horas adicionales para poder revisar estos estudios y hacer las modificaciones necesarias. Esto generaría un costo estimado por empleado de $186 al mes, que luego multiplicado por la cantidad de empleados que tenga la empresa, etcétera, más o menos ellos estiman que $10.000 por empresa o 9 millones al año, ya sumando todas las empresas que participaron en la encuesta. Ahora, ¿cuál es el análisis de esto? Bueno, la IA muchas veces te ahorra el trabajo, pero ya lo dijimos la vez pasada. El pensamiento crítico es la nueva habilidad. La capacidad de comprender lectura es la nueva habilidad que tiene que tener todo profesional. Hay que instruirse, hay que seguir leyendo, hay que mejorar. No es que la IA te hace un atajo a pensar. O sea, no, todo lo contrario. La IA te adelanta tareas que tú mismo le programes para hacer, pero tú debes supervisar. Sí, es que tal cual, está muy alineado con lo que veníamos conversando el episodio anterior, donde precisamente estábamos hablando de que más rápido no es igual a mejor, porque ciertamente cuando se crea más rápido un producto, pueden haber fallas. Y incluso te digo que, que yo he estado en esa estadística porque yo utilizo mucho el los modelos de inteligencia artificial para poder crear algunos informes y precisamente cuando le pido que genere cierto tipo de información, la genera con errores, ciertamente la genera con errores. Prácticamente todo el tiempo que le pido cierto análisis, me genera ciertos indicadores que no son, ¿ok? Con respecto a determinada vulnerabilidad, a determinada forma de analizarla. Eh, y es realmente un problema, pero igual que como lo mencionamos el episodio anterior, eh, este tipo de tecnologías digamos, va a sacar todo su potencial cuando lo utilizamos como un ayudante. Cuando tú dominas un tema y utilizas la inteligencia artificial para poder ayudarte con ese tema, bueno, él te ahorra el tiempo digamos, de crear las tablas, de organizar la información. Luego, ok, tú la analizas y, y digamos que ciertamente tú puedes encontrar esos puntos de falla y poder arreglar. Eso ciertamente puede ayudarte de una forma, llamémosla estética, en temas de forma, porque eh, ciertamente puede llegar a ser un poco fastidioso tener que organizar la información con determinadas herramientas y quizás allí la inteligencia artificial nos ayuda mucho, pero como bien lo mencionaste y como te digo, va muy alineado con lo que hablamos en el episodio anterior, te recomiendo que lo vean, lo podemos dejar por aquí para que vean un poco de esta conversación. Eh, Ciertamente puede generar costos, puede generar retrabajo, y esto, por supuesto, afecta a nivel económico a las organizaciones donde se está implementando. Claro, ahora, muy importante que pareciera que le estuviéramos echando Odio. así odio, ¿no? Pero la cosa es que la IA no tiene la culpa. O sea, bueno, por lo menos ese es mi punto de vista, y ahí me dirás si estás de acuerdo o no. No es que la IA tenga la culpa, es como si yo hablo mal de un cuchillo. Yo puedo utilizar un cuchillo para cometer un crimen, como puedo utilizar un cuchillo para cocinar, al igual que puedo utilizar cualquier herramienta.
Puedo utilizar el internet para, no sé, meterme en páginas prohibidas, como puedo utilizar el internet para investigar. ¿Me explico? De esa misma manera tenemos que ver la IA, porque a veces pareciera que o endiosamos a la IA y queremos que nos haga todo, o la tiramos por tierra, o sea, la IA no me sirve para nada porque me hace todo mal. No es que la IA te haga, o sea, también hay que autocuestionarnos la forma en la que la estamos utilizando. Hay que buscar la manera de generar un lenguaje estructurado al momento de hacerle peticiones a la IA, por ejemplo, tratar de darle ejemplos de lo que nosotros, el resultado que queremos llegar. Si tengo un informe, un texto que yo hice y está bueno, ¿ok? Darle eso de moral a la IA, mira, este es el estilo, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Recuerden esto, convertir a la IA en proactiva y no tanto reactiva. ¿Qué necesitas de información para llegar a este objetivo? Te van a hacer una lista de preguntas, pero hay que dejar la flojera, buscar. La IA te va a hacer una lista de 10 preguntas y tú tienes que responder esas preguntas correctamente para que la IA pueda de manera proactiva darte el resultado que estás esperando. O sea, eh, no necesariamente te va a ahorrar tiempo, como comentamos la vez pasada. No necesariamente esto te va a ahorrar tiempo, pero sabiéndolo utilizar, sí te puede generar un producto de mejor calidad y ya con el uso, con la frecuencia de uso, como todo esto, aprende. Entonces llega un punto en que ya, por ejemplo, yo hago GPTs. Entonces yo el GPT lo programo con un prompt de sistema y le digo, necesito que revises los documentos de esta y esta forma, me generes un diagrama semáforo en donde rojo sea, lo tengo que quitar sí o sí, anaranjado o amarillo sea que lo tengo que revisar, lo tengo que negociar, verde que está todo ok. Entonces, por ejemplo, de tantas veces que lo hemos hecho, ya yo le he hecho las correcciones, le he ido diciendo, mire, cuando veas esto no es así, cuando veas esto sí, 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 ya llega un punto en el que yo abro ese chat y solamente sin decirle nada le lanzo el PDF. Pero no fue 5 minutos para llegar a eso. O sea, fue varios días. Yo intentando, iterando, dándole las indicaciones, pero ahora, ese tiempo que yo pasé, sí me ahorra posteriormente un tiempo a futuro, ¿no? Entonces, son las cosas que hay que ver también. Fíjate que eso me hace recordar la conversación que tuve con un colega hace un tiempo sobre, llamémoslo, la paradoja de la automatización, Mm. por ponerle un nombre. Y es que ciertamente la automatización te ayuda a hacer cualquier trabajo repetitivo más rápido, ciertamente. ¿Cómo no? Nadie dice que no. Pero tú necesitas dedicarle tiempo a desarrollar el código para que puedas automatizar el proceso que necesita, o sea, que necesitas repetir una y otra vez. Entonces, ese tiempo tienes que considerarlo también como parte de ese proceso para poder realizar la tarea. Que muchas veces, por lo menos en mi campo, no es algo que puedas repetir todo el tiempo. Por lo menos en el caso de las telecomunicaciones, eh, no hay dos redes iguales con las mismas direcciones IP, con todo exactamente igual. Entonces tú, si vas a automatizar, necesitas modificar el código. En el peor escenario, generarlo desde cero. Entonces, claro, ahí ya te puede ayudar, como no. Pero tú necesitas modificarlo porque nunca hay dos redes iguales. Entonces, ese tiempo que tú le estás dedicando a crear ese código, bueno, ya se está contabilizando como el esfuerzo que le estás invirtiendo para poder automatizar la tarea. Entonces, no es solamente que hiciste el clic y listo, sino que tú tienes que pasar por un proceso de... Ahora sí, estamos hablando de algo muy puntual, como por ejemplo que sería un backup, ¿eh? No es un diseño, no es poner en producción un diseño complejo, sino algo sencillo, como por ejemplo un backup. Ahí son otras cosas, porque tú, bueno, haces tu código y el código se conecta con los dispositivos que se tienen que conectar y te hace el trabajo repetitivo. Por lo menos yo mismo he hecho esto y mira, me ha ahorrado meses de trabajo a simplemente 15 minutos de trabajo del propio código. Entonces la automatización es brutal y te digo que esto también lo hice con IA. Entonces, ¿a dónde voy? Que hay que tener muy presente que la IA sigue siendo una herramienta, te va a dar el valor, o sea, le vas a sacar ese valor,
digamos, el jugo, se lo vas a sacar si tú dominas un tema y lo puedes utilizar como ayudante, como tú bien dijiste, que te haga preguntas, usarla de forma proactiva, no reactiva. Brutal, brutal. Mira, yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con ello. Ahora, para cerrar, quiero tocar el tema del deepfake, porque ya nos queda poco tiempo. Mm. El deepfake, Sí, hay muchas cosas que se van a quedar ahí. todo aquel contenido multimedia que parece real, pero está manipulado con IA. Y en eso tengo el caso de un caso en la India donde hubo una, a ver, déjame ver si lo consigo por acá. Mientras lo buscas, vamos a hacer una breve introducción a los riesgos de ciberseguridad puntualmente de la IA, y Dale. es que podemos generar malware con IA también. Precisamente en uno de los episodios de Vida Vid, uno de los últimos, estábamos hablando precisamente de la creación de malware con IA para temas de ciberseguridad ofensivos y hablábamos de cómo burlar sistemas de seguridad como EDR empleando tecnologías de IA. Cuando eso se publique lo dejaremos también por aquí en la descripción. Sin embargo, lo importante está en que ahora mismo los ciberdelincuentes Ujú. están empleando este tipo de tecnologías para no solamente desarrollar estrategias de phishing, y de deepfake altamente creíbles. Prácticamente nosotros no vamos a poder diferenciar, digamos, en una videollamada a un ciberdelincuente que emplea este tipo de tecnologías y una persona real, una persona conocida. Ahí es interesante hablar de incluso una contraseña al momento que estemos conversando para precisamente evitar este tipo de cosas. Y también, por el mismo lado de la ciberseguridad, también tenemos que hablar de este tipo de malware que ya les mencionaba, donde el malware puede incluso mutar mientras se está, llamémoslo, propagando, para de esa forma evitar ser detectado. Entonces nos estamos encontrando en una era a nivel de ciberseguridad bastante importante, donde si bien se están utilizando estas herramientas de ciberseguridad y con IA para la identificación de estas amenazas y de estos ataques, pero también los ciberdelincuentes las están utilizando para desarrollar nuevos ataques, nuevas estrategias para poder infectarnos y poder afectar los sistemas tecnológicos. Así que muy, muy importante estar atento a las últimas tendencias. O sea, básicamente nos estás indicando que se están creando virus que tienen la capacidad de mutar de acuerdo a las situaciones en las que se encuentran, algo así. Como que Sí, exactamente. Eso se llama malware polimórfico, pero ahora he estado, bueno, atento a las últimas tendencias y también se están empleando ese tipo de malware con IA que digamos que realiza este tipo de cambios pero de forma mucho más inteligente. Entonces, ciertamente es un tema. Ojo, también los fabricantes están empleando IA en sus soluciones tecnológicas como para poder estar a la par de estos nuevos ataques. Entonces, realmente el tema de la ciberseguridad ahora mismo altamente divertido, altamente interesante. Están pasando muchas cosas. muy brutal. De hecho, eso me hace reforzar la idea de lo que iba a comentar, que es que si nos ponemos a ver las películas de Terminator, por ejemplo, la que es sobre todo Terminator Genesis o algunas de ellas que les recomiendo ver, prácticamente ya llegamos a ese punto. Solamente que, bueno, no hay robots físicos queriéndonos matar. Pero prácticamente ya llegamos a ese punto, porque fíjate esto, en India se clonó la cara en video de una senadora para promover a través de Facebook básicamente una oportunidad de trading, una de estas estafas piramidales y tal, que por eso nosotros condenamos radicalmente. Y bueno, lograron captar dinero a partir de ahí, o sea, robar dinero con esta iniciativa. Igual que también se hizo clonación de voz de un ministro en Italia para pedir fondos, transacciones ilícitas a otras personas. También se han clonado voz de familiares para pedir rescate, dinero, se han fingido secuestros, etcétera. Y, o sea, básicamente si nos recordamos, no sé si se acuerdan de la de Terminator 1 que llamaban a la casa de John Connor y sí, se hacen pasar por uno de los familiares
Y básicamente, o sea, es mentira. O cuando John Connor escuchaba la voz de su mamá y resulta que era Terminator que lo estaba persiguiendo. Eso ya está pasando. Entonces muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que viene a futuro, ¿no? O sea, los robots nos van a quitar el trabajo y nos van a matar y se van a apoderar de todos nosotros. Pero dejamos de ver lo que está pasando en el presente, que el deepfake nos puede en cualquier momento, si no estamos blindados, si no tenemos una palabra. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquel episodio en Vidavid que te comenté Ujú. ello? Yo veía la ola que se venía, de hecho, investigando sobre la iniciativa de Sam Altman también, que justamente él te pone el problema y luego está buscando la solución, que es para clonar la retina, para poder dar una prueba de que somos humanos al momento de, no sé, ingresar al correo electrónico, ingresar a algunas plataformas, en lugar de que hubiese el captcha típico, que tú tuvieras un escaneo de retina. Eh, Ese episodio lo vamos a dejar por aquí también para que lo puedan ver. Eso también, o sea, nosotros venimos hablando de esto ya desde el año pasado, alertando de todos estos temas, y es que tú tienes que tener una frase clave que solamente conozcas con tu esposa, solamente conozcas con tus familiares, algo que ustedes se puedan preguntar ante una cierta conducta medio extraña que vean de algún familiar, a una cierta petición rara, solicitar la contraseña y tener esos acuerdos. Así como nos pasa en la vida real, que la gran mayoría de las personas después de un asalto, las entrevistan y dicen, oye, yo presentía que me iba a pasar algo. Bueno, tratar de usar ese presentimiento, que es algo que todavía no copia la IA, y ese presentimiento muchas veces nos viene a la cabeza y ponerlo en práctica también con temas de la IA. Bueno, lo importante es la concientización, saber que este tipo de riesgos existen, estar muy atentos a las noticias para saber cuáles son las últimas tendencias de ciberataques, saber qué están haciendo los cibercriminales, de qué forma nos pueden llegar a afectar. Y en caso de que simplemente no entendamos muy bien la terminología o, digamos, o el efecto que esto puede tener sobre nosotros, bueno, preguntarle a alguien que quizás sepa un poco más para que resguarde, para que sepamos pues cómo resguardarnos. Por ejemplo, ante la creación de malwares novedosos, la recomendación es, por supuesto, tener tu, tu anti-malware, antes llamado antivirus, lo pueden tener en su teléfono, eso es muy importante, que quizás mucha gente no sabe que pueden tener anti-malware en el teléfono, en la computadora, y todo esto, bueno, para prevenir, porque ciertamente si siempre vamos a poder ser víctimas, o siempre está esa posibilidad de ser víctimas, solamente por el estar utilizando la tecnología, vamos a tener, digamos, ese riesgo. Pero lo importante es hacerle el trabajo lo más difícil posible a los ciberdelincuentes. Así que hay que estar muy atentos, utilizar el sentido común, conversar con gente que sepa un poco más de estos temas, documentarse un poquito y, también implementar lo que serían algunas herramientas para mitigar este tipo de amenazas. Hay que estar y también muy informados acerca de las cosas de la IA, porque bueno, han salido hasta noticias de, no, que se fue una niña a Marte, supuestamente. Y los videos parecían tan reales, los videos parecían, no sé si te pareció alguno de esos videos. Los videos parecían tan reales que no se podía distinguir. O sea, lo que podías distinguir era en el momento que ya buscabas la noticia y te das cuenta que era falso. O sea, hacías el fact check. Buscabas en noticias, mira, esta noticia es real, no es real, no es real. Y cuando llegabas a la fuente correcta, te salía que no hay ningún proyecto de la NASA que esté lanzando. O sea, cada institución tiene su página oficial. Entonces, cuidado con eso. Chequeemos la información. Todos los estudios que citamos acá los vamos a dejar en la caja de comentarios, en la descripción, mejor dicho, y en los comentarios, indíquenos si queréis que ampliemos alguno de estos temas, alguno de estos riesgos, porque la verdad no nos da tiempo de ir en detalle con cada uno. Aquí tocamos varios para mantenerte alerta, para que tú investigues más, pero si quieres que ampliemos alguno, lo dejas acá en comentarios. Bueno, eso ha sido todo por este episodio. Nos vemos, bro. Cuídate. Hasta luego, hasta el próximo episodio.